Así que reconocernos siempre hijos de este cosmos, reconociendo esa energía cósmica que nos asiste, que nos influencia. Qué bueno podernos encontrar y podernos sintonizar en un propósito de vida, de encontrar más esa fuerza de la luna llena que nos ayude a ir encontrando esa parte de estabilidad emocional, de conciencia superior. Justo el tema de hoy es somos luces y somos sombras, y dentro de esa polaridad el sol representa el día, la claridad, y la luna representa la noche, la oscuridad, la subconsciencia. Siempre reconociendo que no porque el uno sea bueno o el otro sea malo, porque la luz sea buena y la luz sea mala, porque a veces perseguimos tanto la luz que se nos olvida mirar esa parte de la oscuridad que también hace parte de nosotros, que simplemente son situaciones, experiencias de la vida que no las hemos permitido emerger a la conciencia. Y justo es el tema de hoy, el que queremos compartir con Alexandra, así que Alexa, tú también. Mi nombre es Gina Marcela Jurado, para las que no, para las con las que no nos conocemos, con las que no nos hemos visto. He transitado este camino de la conciencia de los ciclos femeninos hace alrededor de unos 10 años, cuando empecé a trabajar mi ciclo menstrual con mucha más conciencia, y eso me ha permitido ir entender otras experiencias de la vida. También el yoga me ha acompañado en mis prácticas, así que todo ese proceso me ha permitido superar un poco todas esas situaciones de las que ninguna somos ajenas, quizá las situaciones de infancia que no comprendimos, lo que nos quedamos esperando que el papá o la mamá hiciera, lo que vivimos con nuestras parejas, en nuestras experiencias cotidianas, en nuestra vida profesional, los anhelos que no se concluyen, los impulsos de hacer proyectos que no se concretan, pero que luego cuando vamos entendiendo de dónde vienen las cosas y vamos ordenando todas esas situaciones, vamos entendiendo por dónde es el camino y encontrando esa fuerza que nos lleva a concretar lo que queremos ser. Así que bienvenida también tú, Alexa. Buenas tardes, sí, mi nombre es Alexandra Monroy y estoy para servirles siempre. Eh, bueno, sí, con Dina nos conocemos hace ya, yo creo que más o menos como tal vez 8 años, no desde el 2012, tal vez un poco antes. Ujú. Y bueno, pues lo interesante de todo esto es ver cómo la vida, aunque estemos en diferentes experiencias, cada mujer viviendo su ciclo, su vida, sus realidades personales, de alguna manera todas estamos completando lo que es la vivencia de lo femenino aquí en la Tierra. Entonces también he podido caminar un poquito al lado del yoga, al lado de todo el trabajo sobre la salud del cuerpo humano, en su integralidad, digamos, un poco desde entendernos como una totalidad, saber que somos un complejo, un entramado complejo de muchas cosas que nos está llamando todo el tiempo a reorganizarnos. El universo siempre busca mantener el orden y nosotros nos somos ajenos a esa naturaleza del universo. Entonces, yo siento que los seres humanos somos como un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas tiene muchas piezas, pero para que el rompecabezas pueda ser visible con claridad y se entienda bien lo que es el cuadro, la imagen, lo que es el rompecabezas, necesitamos poner cada una de esas piezas en su lugar. Y para eso se necesita disciplina, constancia, tiempo, paciencia, y eso es lo que la vida nos va enseñando, ¿no? Cada cosa que vamos encontrando en cada una lo vamos poniendo en el punto, en el lugar, al lado de lo que corresponde, con claridad, con visión, porque para armar un rompecabezas uno tiene que mirar un poco más la globalidad, ¿no? Entonces hoy es un día muy especial, como decía Gina Marcela, porque siempre el día en que nos conectamos con otras mujeres es muy especial. Aunque, digamos, podemos ver que nosotras estamos aquí, cada una de las que estoy viendo aquí en el panel del computador, que ya para mí todo es simbólico. En este instante somos 23, 21, que significa el 3, que es, digamos, como lo divino representado. Claro, esperamos que sean muchas más, pero hago mención a esto porque es en este instante preciso que está sucediendo. Y entonces estamos aquí, estamos presentes nosotras con nuestra intención, con nuestras ganas, pero está presente toda nuestra realidad, está presente todo lo de atrás y yo siento que hasta está presente todo lo de adelante. Entonces, porque si nos remitiéramos a que el tiempo es solamente un referente para la humanidad, pues
podríamos sentar una gran teoría acerca de eso, ¿no? Pero bueno, no se trata de teoría, se trata de evidencia, se trata de compartir, se trata de abrazarnos, de completarnos y de sentirnos una en este espacio donde cada uno puede ser totalmente libre de expresar lo que quiera, de expresarlo como lo desee. Siempre hacemos la claridad de que estas cosas que nos suceden en estos espacios están en el espacio del círculo y se quedan en el espacio del círculo, porque estamos aquí para aprender de la vivencia del otro y para completar de alguna manera a los demás. Entonces, bueno, bienvenida. Y sí, como decía Gina Marcela, la luz y la sombra siempre conviven. Y eso es algo que tenemos que aspirar profundamente dentro nuestro para poder llegar a claridades profundas desde lo mental, desde lo psíquico. Así que muchas gracias. Vamos a comenzar como haciendo una sintonización a reconectar con esa parte femenina nuestra, con esa parte que nos recuerda esa fuerza lunar, esa energía, hijas de la luna, hijas del sol. Vamos a hacer un triángulo con los dedos de las manos, los pulgares se juntan y los índices apuntan hacia abajo haciendo un triángulo, de manera que los dedos pulgares queden hacia el ombligo y los dedos índices apuntan hacia la pelvis, haciendo un triángulo hacia abajo, haciendo un triángulo hacia abajo. Cerramos un instante nuestros ojos y conectemos con la energía de la respiración. Sienta cómo al inhalar el abdomen se agranda, haciendo contacto con su útero. Y al exhalar, muy lento y despacio, el abdomen se contrae y se relaja. Hágase muy consciente de su respiración y vaya observando cómo esos ritmos naturales se aquietan, el corazón, la respiración. Observe igualmente que cada una de las partes de su cuerpo estén completamente relajadas. Vaya reconociendo su cuerpo desde los pies, las pantorrillas, los muslos, los glúteos, el vientre. Reconozca su vientre relajado. Hágase muy consciente de los músculos del piso pélvico, de la zona del periné, entre la vulva y el ano. Hágase muy consciente de esa zona en completa relajación. Ascienda por los músculos de la espalda, del costado derecho, del costado izquierdo. Reconozca sus hombros, sus brazos, sus codos, sus antebrazos, sus muñecas y sus manos. Observe sus manos muy relajadas sobre su vientre. Hágase muy consciente de cada parte de su cuerpo, de la respiración y de la relajación. Reconozca su abdomen, su pecho en relajación. Observe los músculos del cuello, los músculos del lado izquierdo del cuello y del lado derecho. Sienta que se relajan, que descansan. Deshágase de cualquier tensión, de cualquier resistencia. Sienta todo su cuerpo relajado. Observe su rostro. Instale una ligera expresión de sonrisa en su rostro. Reconozca los pómulos y el mentón descansados, la frente relajada, las sienes. Observe que la lengua esté suspendida sin que establezca contacto con otra parte de la boca. Reconozca ese estado de relajación, de quietud y de calma. Inhale profundo, ascendiendo, recorriendo toda la energía de su cuerpo, desde los pies hacia la cabeza. Exhale suavemente expulsando el aire por la boca y sintiendo cómo todos los músculos del piso pélvico se expanden, se aflojan, como una flor cuando se abre.
Inhale ahora ascendiendo únicamente desde el coxis, desde la base de la columna, hasta el atlas, pasando por el entrecejo. Exhale muy despacio, liberando el aliento por la boca despacio y sintiendo cómo al tiempo los músculos del piso pélvico se abren como una flor. Nuevamente inhale, ascienda por toda su columna vertebral, desde el coxis hasta el atlas. Vaya hasta su entrecejo en el punto medio entre las cejas y la raíz de la nariz. Exhale suavemente el aliento, muy despacio por la boca, sintiendo que se abren, se expanden todos los músculos del piso pélvico. Mantenga su atención unos instantes en el útero. Reconozca ese centro de poder donde se gesta la vida, donde se gestan nuestros proyectos. Traiga en este momento a sus ancestros, a su mamá, a su abuela materna, si es posible a su abuela paterna, a sus tías, a las mujeres que reconozca que han hecho parte de su formación, de su camino de mujer, de la comprensión de la vida. Reconozca ese hilo rojo que nos recuerda ese proceso natural de la menstruación. Esa ciclicidad que nos conecta con lo femenino. Reconozca a todas estas mujeres detrás suyo, sosteniéndola, acompañándola. Mostrándonos la fuerza de la vida, la posibilidad de sobreponernos siempre por encima de las circunstancias. Deje su mano izquierda en el útero y lleve la mano derecha al corazón. Y establezca ese contacto entre su útero y su corazón y su útero. Reconozca en ese sentir, en ese palpitar del corazón, la fuerza del amor. La intuición, la serenidad, la calma, el ritmo. En esa sintonía desde su corazón, recuérdese vivir desde el corazón, permitiéndonos más el sentir, expresar desde el sentir, desde la emoción. Agradecemos por este espacio, nos disponemos a reconocernos. Invocamos al Padre, al Dios Padre, al Dios Madre, para que nos acompañes en este encuentro circular, cíclico, de unidad, donde a través de ese encuentro con el otro, con la otra, pueda reconocerme a mí misma y elevarme en mi estado de conciencia hacia el amor, hacia la compasión hacia mí misma y hacia el amor hacia todos los seres. Abrimos suavemente los ojos. Y bueno, vamos a disponernos en unos tiempos. Inicialmente vamos a hacer
un conversatorio hablando sobre lo que es la luz, sobre lo que es la sombra, sobre cómo funciona la mente. Yo voy a hacer una exposición, luego Alexandra hará una exposición y al final vamos a hacer una interacción. La idea es que todas podamos participar. Les recomendamos también que tengan a la mano papel y lápiz. Vamos a responder unas preguntas para que luego esa sea la parte de la socialización que hagamos luego del conversatorio. Bienvenidas las que se unen en este momento, bienvenidas todas en este círculo de mujeres que hemos denominado Círculo de Lunas Llenas. Alexandra Monroy y Gina Marcela Jurado. Entonces vamos a dar apertura a este tema que se llama Somos luces y sombras. ¿Y por qué hemos denominado este espacio? Bueno, finalmente coincide con este eclipse del que hablábamos. Hay un eclipse lunar penumbral en el que la luna se interpone entre el sol y la tierra. Cuando hay un eclipse, hay un cuerpo que se interpone, que no permite que pase la luz. Y a veces eso pasa entre nosotros, entre nosotras. Todos los seres humanos provenimos de una conciencia superior. Nosotros tenemos tres cuerpos. Tenemos un cuerpo físico que es lo que vemos, lo que es materia condensada, es lo que nos permite movernos, reconocernos. Pero también somos un cuerpo mental que está compuesto de tres mentes, de una mente consciente, de una mente subconsciente y de una mente supraconsciente. Y somos también un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual es esa energía superior, esa esencia divina o esa partícula de Dios que podemos llamar de lo que cada uno estamos formados. Entonces, entender este concepto de luz y de sombra es muy importante que lo abordemos desde una manera científica de saber cómo funciona el cuerpo humano, qué es lo que a mí me contiene, cómo funciono yo como ser, de dónde provengo. Y en esa medida puedo ir entendiendo por qué suceden tales cosas o por qué mi mente se expresa de determinadas maneras. Entonces, conocer esa biología corporal, pero también conocer esa química y esa ciencia, cómo funciona nuestro cuerpo, es muy importante. Por eso comenzamos hablando de que este cuerpo material es la envoltura que nos permite realizar todo un proceso de encarnación. El cuerpo es el vehículo del alma, es a través de toda esta materia condensada que podemos expresar nuestras emociones, que podemos actuar, que podemos vivir, que a través del pensamiento podemos accionar. Pero toda esta materia condensada está formada de partículas de mente y esas partículas de mente tienen tres componentes o tres espacios. Hay una mente consciente, una mente subconsciente y una mente supraconsciente. ¿Qué es la mente consciente? La mente consciente es la que me permite estar aquí hablándoles a ustedes, ustedes escuchando, sabiendo que estamos sentadas, que estoy respirando, que es viernes, que son las 4 de la tarde. Es lo que me permite estar aquí ubicada en un tiempo y en un espacio real, concreto, que yo puedo definir, que puedo ver, que puedo percibir. La mente subconsciente es aquella mente que está mucho más arraigada, que está como resguardada, que forma parte de los recuerdos, el de la que forman parte de los recuerdos y algunas expresiones aún no emergidas a la conciencia y que han quedado como resguardadas, como guardadas y que luego se manifiestan como tics, como manías, pero que también empiezan a expresarse en los sueños. Todo aquello que percibimos en el sueño es producto de esa mente subconsciente que si nos damos cuenta, mucho de lo que soñamos tiene que ver con las experiencias que vivimos cotidianamente. Algunas veces aparecen otro tipo de sueños como revelaciones o como profecías o como recuerdos del pasado que nos van indicando cosas como una expresión del alma. Al final esa mente subconsciente es una forma en la que el alma se expresa y que quiere mostrar algo de lo que está como guardado, como que no ha sido reconocido, no ha sido traído a la conciencia. Y la mente supraconsciente tiene que ver con esa mente divina, con esa mente superior, con esa mente que nos vincula con ese estado inicial de lo que somos, con esa esencia del ser.
Entonces, conquistar esos espacios de la vida, normalmente vivimos mucho en la mente subconsciente y entre la mente consciente, pero nos gobierna mucho la parte de la mente subconsciente. Reconocer cómo surgen esos espacios, cómo se producen y cómo puedo yo hacer que cada vez pueda salir más de esa mente subconsciente o consciente para llegar a la mente supraconsciente, es importante y es una tarea que se logra a través de la práctica de la vida, y el principal vehículo para que vayamos conquistando esos espacios es la respiración. Entonces, hablemos un poquito sobre la mente subconsciente, que finalmente el tema de hoy es la sombra, y mucho de lo que se habla de la sombra está guardado en esa mente subconsciente, es decir, aquellas situaciones de la vida que no reconocemos totalmente y que se manifiestan ante diferentes vivencias como como formas repetitivas de hacer algo, como formas automáticas, como formas mecánicas. Quizá a lo largo del tiempo vamos viendo por qué yo voy repitiendo estas situaciones, por qué en las relaciones o por qué en estas experiencias yo repito estas mismas situaciones como de manera automática. ¿Por qué atraigo justo lo que no quiero, lo que a mí no me gusta? Si yo tengo un arquetipo de relación de cómo fue la relación de mi papá, cómo fue la relación de mi mamá, o cómo vivió esta persona, o en qué situaciones de carencia o de falta de reconocimiento viví y yo no lo quiero, porque automáticamente la vida me lleva a repetir justo esas situaciones. Entonces, es la mente subconsciente queriendo que esa situación se vaya repitiendo hasta que cada uno la pueda reconocer, y solo en el momento que la reconocemos, que la identificamos, que sabemos de dónde viene, la podemos superar. Hay una parte incluso que se habla de la resonancia mórfica, en la que se habla que se heredan unos patrones. Hay unos patrones dentro de un clan, pero también hay unos patrones colectivos. Hoy en día hay mucha información y se habla mucho sobre esta parte del transgeneracional, en la que vamos reconociendo que hay unas historias dentro de nuestro clan familiar, de nuestra historia familiar, dentro de nuestros ancestros, que se viene repitiendo. Entonces, ¿por qué vamos heredando esa genética? ¿Por qué vamos heredando esos patrones? Porque sin duda pertenecemos a un mismo ciclo de ADN. Entonces, yo soy 50% el óvulo de mi madre y 50% el espermatozoide que puso mi padre. De ahí para atrás hay una parte de ese óvulo de mi madre que pertenece a mi abuela materna, a mi abuelo paterno, otra de mi papá que pertenece a mi abuela materna, a mi abuelo paterno. Entonces de ahí hay toda una historia que nos precede y de la que cada uno va formando parte. En esa medida, esos patrones también se van heredando como hábitos, como formas de comportamiento. Nosotras fuimos gestadas en el vientre de nuestra abuela, cuando la abuela estaba embarazada de nuestra mamá, y más o menos alrededor del cuarto, quinto mes, en el vientre de la mamá que estaba en el vientre de la abuela, se empiezan a formar sus ovocitos. Y luego uno de esos ovocitos, cuando la mamá ya está grande y madura uno de esos ovocitos soy yo misma, somos cada una de nosotras. Entonces hay una experiencia directa, una relación directa con la abuela materna, que por esa forma en la que nos gestamos, nos tejimos dentro de su vientre, y esas impresiones, esa historia que ella vivió en ese momento, también nos va impactando. Lo importante de esto es reconocer y saber que aunque tengamos unos patrones dentro de un clan, dentro de una historia familiar, una herencia que llamamos, y también dentro de un colectivo, nosotros nacemos en una época determinada. No es igual haber nacido en el siglo XVIII o en la época de la Inquisición o en los años 80. No es lo mismo lo que dentro de ese ciclo de tiempo se está viviendo, lo que está viviendo el colectivo, lo que estamos viviendo hoy, cómo están, bajo qué circunstancias están naciendo, por ejemplo, los niños de ahora, y cuál es el propósito que traen. Nosotras, por ejemplo, que somos más o menos parceras todas de tiempos similares, estamos en una época de transición. Astrológicamente hay un ciclo de la Tierra que se llama el ciclo de precesión equinoccial, en el que hay unas eras amplias que duran 2000 años. Estamos en 1948, se supone que terminó la era de Piscis. Sin embargo, eso no es que hoy terminó y mañana comenzó la otra, pero en 1948 termina la era de Piscis y se da apertura a la era de Acuario. Piscis es un signo de agua, es el final
es el último signo del zodiaco. Y Piscis es un signo de agua, estuvo representado por esa parte del confinamiento, de los monasterios, de donde todo era secreto, donde había que sacrificarse y había que sufrir. A esa era pertenecieron nuestros padres, nuestros abuelos, es decir, que nosotras traemos una historia compuesta por esa parte, cargada de esa energía de que hay que sufrir, de que no se puede decir nada, de que la caridad y la compasión son ejercidas es haciéndome como sintiendo el dolor del otro, ¿no? Entonces, hoy en día la era de Acuario, ¿de qué nos habla? De una apertura. Acuario ya es un signo de aire que está simbolizado por dos ondas que son iguales. Entonces, Acuario está representando los nuevos tiempos donde es necesario que haya una equidad, que haya una igualdad. Por eso hoy estamos viendo todo este movimiento de las mujeres hacia encontrar su lugar, hacia restablecer sus derechos. También la ciencia y la religión están encontrando un equilibrio donde ya se admite dentro de la religión, se admiten aspectos científicos y la ciencia también admite aspectos religiosos para dar un concepto frente a diferentes temas. Entonces, todas estas transiciones que están sucediendo sin duda nos impactan. Por eso hablo ahora de cuán diferente es quienes están naciendo en estos tiempos. Vemos todo lo que está sucediendo en el planeta, cómo necesitamos restablecer el orden y cómo todo lo que está sucediendo nos está llamando a ser más compasivos, a reconocernos más en el otro. Incluso ya el vegetarianismo vemos que se está masificando, que la gente naturalmente lo está tomando como una forma natural de vivir, unos por salud, por bienestar, pero más allá de todo también porque hemos ido entendiendo que los animales sufren, que si un animal muere, que si un animal se sacrifica para que yo me coma un pescado o para que me coma un pedazo de cerdo, el animal sufre. Y quizá es todo eso lo que nos tiene en estas situaciones y vemos cómo los niños naturalmente están naciendo con esa tendencia hacia el vegetarianismo. Entonces, eso es para que vayamos entendiendo que las épocas también nos influencian, que así como de pronto uno resulta diciéndole cuando le dan algún consejo o cuando la mamá le habla de algo, ay, pero es que usted es de otra época, pero es que eso ya no se usa en estos tiempos. Entonces vamos entendiendo que hay una parte que también nos conduce, nos trae, pero cómo en la medida que cada uno empieza a conocer su mente, a saber cómo funcionamos, a conocer nuestra química, a saber que somos más allá de este cuerpo, somos alma y somos espíritu, y que a través de las diferentes emociones es como el alma se está expresando. Y en la medida que nos reconocemos más allá de un solo físico, empezamos a entender por qué nos suceden las cosas. Y cuando comprendemos por qué nos suceden, es porque empezamos a buscar dentro de nosotras mismas cómo sanar. Cómo yo empiezo a reconocer que hay algo dentro de mí, hay hábitos que se repiten, hay situaciones erráticas que me llevan a cosas que no son agradables, que ocasionan dolor, que ocasionan sufrimiento, pero sin esconderme, sin querer dejarlas atrás y no verlas, sino trayendo esas sombras, diciendo qué es lo que hay aquí, qué es lo que esto me quiere mostrar, qué de esto me pertenece, de dónde viene. Y en la medida que yo lo miro, lo reconozco, empiezo a encontrar mi luz. Porque cuando queremos simplemente escondérnosle, entonces nos pasan determinadas situaciones y entonces, por ejemplo, en la vida de pareja, ¿qué es lo que aparentemente es más fácil? No, yo me consigo otro, o váyase usted por su lado y yo me voy por el mío. Así en diferentes situaciones, o nos peleamos con alguien, entonces, ay, entonces usted no me vuelva a decir nada, o algo no nos gusta, o nos sentimos frustradas por algo, o algún proyecto no se concreta. No es simplemente dejar, es que yo no puedo, es que a mí así no me gusta, es que yo no soy capaz. ¿Cómo empiezo a darme cuenta que detrás de esas frases aparentemente más sencillas, que pareciera la forma fácil de dejar atrás, yo empiezo a ver que tras de esa aparente incapacidad, que tras de ese aparente mal hábito, que tras de ese aparente defecto o de esa rabia o de esa emoción no expresada, hay algo que mi alma me quiere mostrar. Y cuando yo me abro a eso, cuando empiezo a reconocer mi oscuridad, es cuando empiezo también
a ver mi luz, porque es mucho más fácil. Todos queremos siempre estar iluminados, todos sonrientes todo el tiempo, todos haciendo lo mejor que queremos, sintiéndonos de la mejor manera, entonces no hay que entristecerse por nada, sino que no hay que demorarse tanto en esas emociones, porque en la medida que la vamos entendiendo cada vez el proceso es mucho más rápido, cada vez nos vamos entendiendo más rápido y vamos pasando a emociones más sanas, pero a partir de reconocer la sombra, porque cuando no reconocemos la sombra, ella se va quedando como la caja de Pandora, ¿no? Cuando le decían en la mitología Pandora, y usted guarde eso ahí y no lo vaya a abrir de ninguna manera, no lo vaya a abrir. Pues el día que ella abrió eso se le salió todo y no sabía qué hacer con eso. Entonces es mucho más fácil que cada una nos revisemos por qué me pasan estas cosas, pero siempre recordemos también hacerlo con compasión, como sin ese juicio, sin esa culpa, que mucho carga y no nos permite disfrutar el instante ni reconocerlo. Otro aspecto que hay que también mirar mucho es esas rigideces internas que tenemos que no nos permiten, por ejemplo, abrirnos al placer, al disfrute. Son aspectos muy sencillos y muy sutiles que van sucediendo, pero es que es preciso que nos vayamos observando y nos vayamos mirando de dónde vienen. Incluso hay historias en todo esto del transgeneracional, de mirar la historia de las abuelas, de cómo han sucedido cosas. Es preciso también darnos cuenta cuánto de lo que cargamos ni siquiera es nuestro. A veces resultamos incluso hablando como la mamá, regañando como la mamá, diciendo las mismas frases, a veces mucho de victimización, de dolor, de queja, que la mamá, porque cuando estamos potencializadas hacia lo positivo, pues es perfecto. Que esa parte también que nos dieron de sustento, de acción por la vida, de volver a empezar, de tener autodeterminación, eso también es lo que tenemos que ir valorando, incorporándolo en nosotros y agradeciendo mucho por haber tenido una historia, por saber de dónde venimos, cuál es nuestro origen, quién es nuestra mamá, quién es nuestro papá. Entonces, bueno, es una forma en la que es importante que cada una nos estemos mirando siempre, autoobservándonos. Y vuelvo a lo mismo, sin esa exigencia, sin esa culpa, sin esa condena de por qué lo hizo así, sino simplemente mirando para reconocerlo y para saber que esto ya necesitamos transformarlo y necesitamos ir a otra forma de hacer la vida con más inteligencia. Cuando reconocemos que somos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, empezamos a entender que también nuestra vida es trascendente y que en la medida que vamos superando dificultades, si somos seres eternos, si estamos en un camino eterno de perfeccionamiento del ser, cada vez vamos logrando hacer que ese camino sea más luminoso y tenga muchas menos cargas. Así que, bueno, ese es el primer espacio. Entonces, ahorita al final vamos a revisar otras cositas. Ahora Alexa va a hacer la exposición y luego hacemos un compartir entre todas de acuerdo a lo que cada una va sintiendo y percibiendo. Bueno, pues bien, resulta que, como decía Gina Marcela, la vida es un entramado de misterios, pero durante todo el tiempo de la historia de la Tierra, de la humanidad, grandes sabios y grandes hombres y mujeres han buscado encontrar respuestas y han establecido teorías, hipótesis, y este asunto de la luz y de la oscuridad pues siempre ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? En todas las épocas de la Tierra, pues como dice Gina Marcela, ¿no? Ha habido unas épocas donde pareciera que está más presente la luz y otras en que pareciera que está más presente la oscuridad. Por ejemplo, si pensamos en la época del Renacimiento, nosotros diríamos, wow, eso fue una época súper luminosa, un despertar del arte, de la ciencia, de toda la sensibilidad del ser humano hacia todas las expresiones de la belleza y de la armonía. Y en otras épocas, como por ejemplo cuando fue la época de la Inquisición, donde toda esa parte oscura se fue pues saliendo del ser humano, ¿no? Y uno no tiene que irse muy lejos ni a épocas muy largas para darse cuenta que eso pasa constantemente en nuestra propia vida. Hay momentos donde nos sentimos llenos de esa energía luminosa, radiante, de compartir, de expandirnos, de ir hacia la afuera.
y otras veces observamos esa parte que es un poco más sombría, que es un poco más interiorizada, y que como escuchamos tiene que ver tanto con la posibilidad que nos brinda cada uno de los astros. Estamos aquí en la Tierra, acompañados, en la Tierra no, estamos en el universo en realidad, ¿sí? Y nos acompañan los astros con toda su naturaleza, y la astrología nos habla de cómo hay una influencia o un cierto estímulo que los astros nos dan y que permite que nosotros nos expresemos de tal o cual manera. Pues bien, hablando de la luz y de la oscuridad, de la parte consciente, de la subconsciente, eh, pues la teoría de Carl Gustav Jung, médico psiquiatra suizo, que fue, de alguna manera se convirtió en un discípulo de Freud, pero cuando Freud quiso quedarse solamente en la parte de la historia del ser humano en su más temprana infancia, él decía que todo se determinaba allí, y en realidad todavía es una teoría que tiene mucha fuerza y mucha potencia, porque en verdad cuando somos pequeños es como cuando somos como una página en blanco, y todo aquello que se escriba allí va a quedar grabado como con letras de fuego. Pero pues bien, Carl Gustav Jung también era bueno, médico, psiquiatra, y él dijo, pues yo pienso que pueden abordarse otras formas a través de las cuales el ser humano pueda ser atendido para encontrar respuestas a esas profundas preguntas que nos surgen acerca de nuestra propia psiquis. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es esto de la vida? No sé qué, yo creo que todo el mundo en algún momento de la vida ha dicho, pero yo por qué estoy aquí, por qué me siento como, a veces nos expresamos dentro de nosotros mismos como que hay cosas que no tienen sentido. Entonces, pues bien, él dentro de sus teorías propuso los famosos arquetipos. Los arquetipos son patrones de comportamiento, son como modelos de vivencia que tenemos los seres humanos, y que son arquetipos porque todos los seres humanos sobre la Tierra los compartimos. No es que tenga que ver con nada en particular de una raza o de un estadio, de una época o de un género. No, todos los seres humanos compartimos los arquetipos, y son esos modelos de comportamiento que a veces repetimos como sin darnos cuenta, porque son como informaciones que están guardadas en nuestra psique. Por eso, cuando vemos una película y vemos un superhéroe, dentro de nosotros surge una sensación de idealización, porque decimos, wow, yo quiero tener esa fuerza, yo quiero tener esa valentía, ese coraje y ese arrojo. Y de la misma manera, cuando, por ejemplo, vemos una persona que sufre en una película, en una experiencia, no tiene que ser una cosa ficticia, pues es una cosa real, ¿no? Entonces, cuando vemos que alguien sufre, nos condolemos y nos identificamos con esa persona, porque nosotros también hemos vivenciado el dolor, la soledad, la tristeza, la amargura. Se despiertan en nosotros esos modelos y nos hacen interaccionar entre todos. Pues uno de esos arquetipos es la sombra. Entonces, Carl Gustav Jung decía que la sombra es como esa parte, ese arquetipo de aquello que nosotros de alguna manera negamos. Hay una frase muy interesante que él decía, que es, a lo que te resistes, persiste, y lo que sometes te transforma, ¿no? Y es verdad, cada vez uno se da cuenta que hay cosas que reprimimos, en la medida en que las reprimimos de alguna forma, toman energía de otras partes nuestras y van cogiendo como una especie de carácter personal, o sea, te van haciendo como poderosas. Los procesos mentales, los procesos psicológicos del ser humano son muy complejos. Aún hoy, con todo lo que sabemos, no hemos podido comprender a profundidad nuestras propias mentes. Tenemos como unas metodologías que nos dicen, es que hasta aquí llega esta parte y hasta aquí llega esta otra, pero realmente los límites, al igual que como Nina Marcela decía, no es que se cortó el consciente y inmediatamente en el siguiente espacio ya está el subconsciente o el supraconsciente. No, son como cuando uno dibuja y hace fusiones de los colores, no está el rojo y el blanco separado, sino que hay una parte sombreada de rosa, y son esos límites que están como tan, no digamos que indefinidos, pero sí de alguna manera hay una parte de uno y una parte del otro. Pues bien, una de las cosas más importantes de la sombra es el concepto de mal, de lo que está mal, porque la sombra tiene que ver mucho
con lo que nosotros creemos que está mal. Y recuerden que ese creer, esa creencia de lo que está mal, está supeditada a nuestra tradición, a nuestra individualidad, a la subjetividad, a nuestras propias vivencias. Entonces, sería muy complejo que pudiéramos estandarizar eso porque somos muy distintos cada uno, pero sí lo podríamos relacionar con que el mal tiene que ver mucho, ese concepto que manejamos con aquello que desconocemos, ¿sí? Con aquello que aún no se ha hecho presente, que no sabemos, que no tenemos como muy claro, muy presente, ¿sí? Entonces, de esta manera, si no lo relacionamos totalmente con el mal, sino con lo desconocido, evitamos un poco ese tipo de asociaciones que después se nos complica la vida porque tiene que ver mucho con el pensamiento, con la realidad de cada uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo desconocido es aquello que aún no sabemos. Y no es que no exista, es que aún no lo conocemos, aún no lo hemos hecho parte nuestra o no lo hemos puesto delante nuestro para poderlo ver con realidad. Entonces, él decía que existen dos tipos de sombras, la sombra individual y la sombra colectiva. Recuerden que él también acuñó un término que se llama el inconsciente colectivo, que tiene que ver un poco con lo que decía Gina Marcela de la resonancia mórfica. Eh, en las tradiciones, en las culturas, en los lugares específicos del planeta, pensamos de algunas maneras particulares y de esa manera como que todos nos conectamos con ese pensamiento. Por ejemplo, veamos cuando las personas, yo digo las personas antiguas porque lo escuché en mis tías, en mi mamá, y en una parte en particular de Colombia que es en Antioquia. Entonces, por ejemplo, ellos decían, es que el dinero pierde el alma. Entonces, es una cosa que se le queda metida a uno. Entonces, son como esa parte de que el inconsciente colectivo se hace un pensamiento, yo siempre lo visualizo como una nube que está sobre nosotros y dependiendo de la conexión que tú tengas desde tu mente, te conectas con cierto tipo de vibración y empiezas a pensar de esa manera, ¿no? Entonces, eso es como una emanación psíquica, digamos, de alguna manera podemos llamarlo así, y ejerce un profundo efecto sobre nosotros. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, díganme quién no ha llegado a pensar, ¿qué pasaría si yo me contagio con este virus? ¿Sí? De alguna manera, el miedo que reina ha permeado casi todas las mentes de los seres humanos. Eso es un poco el inconsciente colectivo. Y lo que tiene que ver con la sombra colectiva, ¿no? Y la sombra colectiva tiene mucho que ver con aquello que la humanidad no ha logrado en su proceso evolutivo, ¿sí? Que tranca, que obstaculiza, que limita la capacidad del ser humano de ir hacia estancias más sublimes, más elevadas de lo que puede llegar a ser un ser humano. Pues si nos remitimos a lo que se dice y a lo que grandes sabios han dicho, que nosotros somos una partícula divina aquí en la Tierra, entonces si eso es así, estaríamos teniendo dentro de nosotros las mismas posibilidades de aquel que con unas palabras creó todo lo que existe, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque eso tendría que ver un poco con la creencia, pero que ver con que nosotros nos conectamos con determinadas cosas y a veces eso nos impide el crecimiento real al cual estamos destinados como seres eternos que somos, ¿no? Entonces, esa inconsciencia colectiva, esa sombra colectiva, pues nos ha impedido muchas cosas y nos ha llevado a cometer muchos errores como grupo, como manada, vamos a decirlo, que hoy tienen nuestro planeta al borde de colapsos que no hubiéramos llegado a imaginar, ¿no? Y que nos han sucedido en espacios cortos de tiempo. Podemos decir, estamos en un nivel del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico increíble, pero el otro desarrollo, el desarrollo espiritual, el de la sensibilidad, el del amor, el de la compasión, ese se ha quedado como relegado, ¿no? Porque hemos querido ver más hacia lo material que hacia lo espiritual. Y ya en el ámbito de la sombra individual, entonces, aquello que nosotros no hemos querido observar, pues como podríamos decir, no hemos querido sacar a la luz. Y es importante decir que nosotros inconscientemente estamos sintiendo que la sombra es mala,
pero en realidad, si el mundo se manifiesta a través de la dualidad, la vida se manifiesta a través de la dualidad, la luz y la oscuridad tienen la misma importancia, ¿sí? Porque son dos expresiones de nuestra propia energía, solo que cada uno elige qué va a hacer con cada una de ellas y en qué momento va a permitir que emerjan. Casi siempre queremos que surja la luz, porque la luz es lo hermoso, lo, lo socialmente más llamativo, aceptable, lo que quisiéramos todos, ¿no? Entonces, esa luz de la que, esa sombra es como aquello que nosotros siempre estamos reprimiendo, siempre estamos conteniendo dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? No lo queremos aceptar por cuestiones más que nada sociales, yo pensaría, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la historia de lo femenino en los últimos siglos, pues estamos ahí como contenidas, ¿cierto? Como que uno sabe como mujer que es como yo siento que las mujeres somos como una chispa de la cual pueden salir muchas chispas a la vez y surgen una cantidad de ideas, de deseos, de posibilidades, pero nosotras constantemente estamos amarrando, amarrando, amarrando y eso nos ha llevado a negar mucho de lo que somos. Gina Marcela citaba algo que me parece muy importante y es como grupos, y necesariamente tendríamos que hablar también del proceso que hemos tenido a través de las religiones, mucho de la sombra viene de los conceptos que nos han sido inculcados, por ejemplo, respecto a la sexualidad y respecto al placer. Yo recuerdo haber visto una película que se llamaba Como agua para chocolate, donde el protagonista estaba enamorado de una hermana, pero tuvo que casarse con la otra hermana, ¿sí? Y él, cuando iban a estar en su noche de bodas, se ponían como una especie de sábana para que las pieles no se tocaran, solamente tenía un pequeño orificio. Y él decía, no es por vicio ni por fornicio, sino para dar un hijo a tu servicio. Entonces, ese tipo de comportamientos niega algo que es tan natural en nosotros, que es el placer, la sexualidad, el deseo de vivir, el erotismo, el deseo de estar completamente plenos, ¿no? Entonces, hay muchos mitos que han limitado mucho al ser humano en ese crecimiento. Pero bueno, al final de cuentas, lo más importante es que ignorar no significa que no sepamos que hay algo que existe ahí. Y es un trabajo personal, ¿no? Si la sombra es un aspecto negativo, que consideramos negativo, que puede permear nuestro carácter, que sabemos que nos puede llegar a molestar, que en algún momento cuando dejamos que nuestra mente consciente controle y amarre todo eso que quiere emerger de nosotros, es una fuerza que se puede hacer demasiado poderosa y que cuando salga puede causar muchos males. Por ejemplo, ¿quién no se siente como tranquilo? Sí, pero hay un momento donde algo te detona la ira, el enojo y tú te desbocas. Y ya no sabes ni lo que dijiste, no te diste cuenta ni lo que estabas haciendo, porque era tan potente todo lo que salía de ti que te sobrepasó, o sea, te superó. Entonces, eh, digamos que es algo a lo que debemos abordar con conciencia. ¿Por qué? Porque somos seres en pleno proceso de construcción y debemos hacer de este proceso un proceso consciente, un proceso de, bueno, ¿cómo me siento aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo lo he hecho hasta el momento? ¿Y cómo me gustaría seguirlo haciendo? En este grupo en el que estamos hoy, somos mujeres que ya hemos tenido, si estás en este espacio es porque tu deseo es ir adelante, crecer, construirte, encontrar la mejor versión de ti misma que pueda existir. Es el sueño de toda alma, ¿sí? Como alcanzar el nivel más alto y más sutil de todo lo que nosotros somos. Entonces, uno tiene que enfrentarse a esto y tiene que hacer como ciertos procesos de crecimiento, desarrollo para poder ir creciendo, para poder ir superando, para poder ir avanzando en el proceso. Entonces, digamos que existen algunas formas a través de las cuales uno reconoce cuál es esa sombra que existe en cada uno de nosotros. Por ejemplo, es muy notorio que cuando hay algo de la sombra, nosotros hacemos como proyecciones sobre los demás. Muchas veces, aunque eso no es absoluto, pero
Muchas veces, cuando vemos algo, no sé si han escuchado alguna cosa de lo de las leyes del espejo, cuando ves a alguien haciendo algo que te molesta demasiado, generalmente es algo que está en ti, pero que tú aún no has identificado, por consiguiente no has sacado a la luz, ¿no? Entonces, una de las formas de ver cuando está actuando mi sombra en mi vida, es cuando existe una emoción muy exagerada con respecto a una situación o a una persona que tú sientes que eso te superó. O sea, ves a esa persona y la sientes como que es tu enemiga, como que la odias, como que todo el tiempo estás deseando criticar, como que, uy, sí, pero es que es de lo peor, ¿no? Bueno, de formas muy fuertes, ¿no? Entonces, hay una profunda identificación con la crítica hacia esa situación, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque si hay algo que me causa demasiada irritación, entonces puede ser que es algo dentro de mí, que como decía Gina Macera, la vida me lo pone delante, 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 y me sigue molestando, pero yo lo sigo evadiendo. Lo noto en el otro, pero nunca identifico que está en mí. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es cuando vemos una persona que es muy impuntual. Entonces decimos, no, pero es que qué falta de respeto, es que cómo se le ocurre, cómo va a llegar tarde y va a dejar que los demás lo esperen como si fuera especial. Entonces, la primera reacción de uno para identificar si eso me molesta tanto, entonces uno dice, pero ¿por qué me molesta? O sea, y uno dice, le dicen, no, puede ser que estás haciendo una proyección. Entonces dice, no, pero yo soy puntual. Sí, pero tú dijiste antes la palabra clave y es la falta de respeto. Puede que tú no concuerdes con la impuntualidad de esa persona, no existe en tu vida, pero la forma en que respetas o no a los demás puede que sea la carencia en ti, ¿sí? Cómo observo al otro, cómo lo abordo, siempre lo tengo en cuenta de una manera razonable, equitativa, justa. Entonces, cuando hablamos de este proceso de identificación, de si es la sombra quien está actuando en nosotros, entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta, es como ir más profundo, no ir a lo primero que se presenta, sino ir más atrás, lo que significa, lo que hay atrás de una acción, no solo lo que es evidente, sino lo que es más profundo, para poder saber si en realidad sí es eso lo que nos está molestando. Observar las cualidades que le atribuyo al otro, claramente para poder saber si alguna de esas cualidades está en mí o no, ¿no? Buscar en el fondo, no fijarse en la forma, no fijarse solamente en una acción superficial, sino en lo que hay detrás. Para eso es muy importante encontrar un segundo paso que se llama el desarrollo de la autoimagen. Todos tenemos una autoimagen, ¿cierto? Y queremos que sea súper linda, preciosa, como que yo quiero que todos me vean amorosa y que me vean activa y qué sé yo. A veces nos hacemos una autoimagen y estamos reconvencidos de que esa es nuestra realidad. Entonces, para que eso podamos como verificar si eso no es solo verdad, vamos a hacer un viajecito en la mente y vamos a decir, oiga, a mí ha habido personas que me dicen un rasgo de mi carácter que no les parece tan oportuno. Entonces, observa si te han explicado eso, si te lo han dicho, y es más válido y más fuerte cuando te lo han dicho en distintas épocas de tu vida. Es decir, no es que te lo dijeron ahorita y hace 2 días y el mes pasado, pero si hay algo que te dijo tu tía hace 10 años y que te dijo tu amiga hace 5 y que te dijo tu pareja hace 3 meses, no puede ser que todos estén equivocados y que todos estén haciendo una proyección de lo que tú eres, porque también es en el otro sentido, ¿no? Entonces, observa claramente eso. Y un paso eficaz para eso es hacer un pequeño diagrama. Tú haces en un diagrama, pones en la parte izquierda, por ejemplo, cómo tú te percibes. Amorosa, dulce, trabajadora, laboriosa, X, Y, Z. Entonces, tú haces lo que tú percibes, lo que tú sientes que eres, ¿sí? Y luego en la parte del otro lado, de la derecha, tú vas a poner pregunta. ¿No les parece que siempre tenemos mucho miedo de preguntar? De preguntar lo que piensan los demás acerca de nosotros. Nos da miedo lo que nos digan porque nos da miedo que no concuerde con lo que queremos ser. Y nosotros tenemos que ir más allá y preguntar. Y así nos duela sentarnos a pensar, ay, me dijeron que era una envidiosa, pero ¿por qué? Pues mírate, obsérvate, ve más allá. De veras, esa es la única forma de crecer. Y recuerda que no hay crecimiento si no hay un poquito de sensación que puede ser un poquito dolorosa también, ¿no? Por ejemplo, digamos que a veces una persona dice, pero es que esos son muy tacaños, es que miren, no logran ser generosos, no sé qué.
Y cuando uno observa a la persona, entonces son ese tipo de personas que no han logrado ver la tacañería en sí mismos, pero que cuando tú les dices, oye, mira, vamos a hacer un viaje a tal parte, ¿y cuánto vale? ¿Y cuánto voy a gastar en eso? ¿Y será que es mucho? ¿Sí? No han podido identificar, pero en realidad sí están siendo tacaños. Pero cuestionan la no generosidad en el otro. Entonces es muy importante que siempre nos confrontemos, pero que nos veamos a través de los ojos de la otra persona. Esa es una manera muy, pero muy eficaz. No tener miedo a preguntar y no negarse a lo que está. Entonces, luego de que hemos identificado que esa sombra existe, porque existe en todos nosotros, que está escondida, que hay que sacarla a la luz, me parece muy interesante como el ejemplo de un árbol. Fíjense, el árbol tiene una parte de su cuerpo en la sombra, ¿sí? Y es la sombra de la tierra. Y cuanto más profundas estén las raíces de un árbol, más fuerte será el árbol hacia arriba. Sin embargo, el árbol sigue creciendo hacia la luz. Es decir, está creciendo en las dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, hacia la luz y hacia la oscuridad. Esa es una forma a través de la cual nos damos cuenta que la sombra no es mala, que la sombra es una parte de un tipo de energía que tenemos y que necesitamos también como aceptar, abrazar y aceptar, pues no podemos aceptar aquello que no hemos conocido, que no hemos aceptado, que no hemos puesto delante nuestro y hemos dicho, oye, sí, por ejemplo, a mí me costó muchísimo aceptar que yo era una persona envidiosa. Tuve que hacer un gran trabajo y a veces me cuesta mucho todavía decir, pero como que lo quiero dudar, ¿será que sí soy envidiosa? ¿Será que sí? Entonces es importante que lo hagamos así. Entonces luego de que hemos podido aceptar y necesitamos integrar la sombra y la luz, ¿no? Y para integrar la sombra y la luz necesitamos convocar a todas las partes de nuestro ser y abrazarlos como una familia. Así como abrazamos a la familia, a veces tenemos un hermanito o una hermanita que, ay Dios mío, a veces nos causa muchos dolores de cabeza, ¿sí? Sin embargo, hace parte de nuestra sangre. Es lo mismo con la sombra y con la luz. Entonces, necesitamos integrarlo y abrazarlo para poder llegar a algo. Entonces, pero eso no se integra de un momento para el otro, ¿no? Y no puedes integrar aquello que no has identificado clara y concisamente. Entonces, es importante como una profunda autoevaluación, siempre fundamentados en que hay una dualidad que se está manifestando siempre en nuestra vida. Siempre, siempre. Y nosotras tan cíclicas, tan hormonales, tan sensibles, tan lunares, pues con más veras se nos va presentando y presentando el hecho de que vamos como un pimponcito de un lado al otro, de un lado al otro. Entonces, ahí en ese momento de la identificación, tú tienes que ver, tendríamos que observar que eso es como dice la psicología, ¿no? La psicología transpersonal y otras ramas dicen que nosotros somos como un ser donde viven un poco genes, ¿sí? Entonces vive la que es medio histérica, vive la que es dulcísima, vive la que es servicial, vive la que es mental, vive la que es analítica, y no es que estemos locos, sino que hay muchas formas de energía que están dentro de nosotros buscando una manifestación. Recordando siempre que somos una plenitud. Para estar completos necesitamos experimentar la vida en todas las instancias necesarias para que luego digamos, oiga, si yo sí he vivido, realmente viví la experiencia, ¿sí? Porque si nos negamos a vivir las experiencias oscuras, ellas cogerán fuerza y luego nos pueden pasar cosas tremendas. Por ejemplo, las personas que se convierten en sociópatas o en psicópatas generalmente tuvieron muchas limitaciones autoinfligidas y que luego cogió tanta fuerza eso que cuando se explotó, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo este análisis de nuestra naturaleza, tenemos que ser muy concretos y muy conscientes, digamos, como muy racionales de alguna manera, y cómo separar cada personaje. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece la dulce? ¿Qué pasa cuando aparece la analítica? ¿Qué pasa cuando aparece la llorona? ¿Sí? Porque más allá de nuestra simplicidad, existen profundas necesidades de expresión que tienen que ser elaboradas, trabajadas, ¿no? Entonces, separar cada una de esas para poder, sobre todo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay cosas que uno a veces se guarda, uno no ha contado, y cuando se las cuenta a una persona, después que ha terminado de contar inmediatamente, uno ve todo tan distinto, como que lo que tú sacas de ti pierde fuerza. Si lo mantienes guardado como un secreto, agarra una energía increíble, ¿sí? Pero si tú lo sacas, como que al ponerlo ahí delante de otros ojos,
pierde, como que se debilita un poco, ¿no? Entonces, ir separando cada una de esas naturalezas, porque los psicólogos dicen que es como partes de carácter que hay que integrar, como decía, como la parte de la familia. Entonces, no es que sean totalmente diferentes, todo en la vida es complementario. Entonces, sí se puede ser racional, sí se puede ser emotivo, sí se puede ser demasiado mental, sí se puede ser sensible, empático, ¿no? En este proceso es muy importante observar sin juzgar. Siempre yo digo, yo digo este ejemplo porque me parece que es como uno debería tratarse, ¿no? La ley de oro que el maestro Jesús decía era como, no hagas a los otros aquello que no quieres que te hagan a ti. Entonces, siempre me imagino, ¿qué pasaría si yo fuera una amiga muy querida tuya y vengo con el cuento de todo lo que vives? Seguramente tú no dirías, no, mija, pero es que usted tiene que ponerse las pilas porque para donde vaya no le veo futuro, ¿no? No, tú la tratarías con eso, con cariño, con amor, abrazando, y ese es el fundamento de todos nuestros procesos de crecimiento, que haya una profunda sensitividad, que haya un sentido del amor hacia nosotros mismos para autoacompañarnos en el proceso de aprendizaje, de superación, de crecimiento. Y es muy importante que al observar sin juzgar, veamos que no es solamente la parte mental y la parte del lenguaje, ¿no? No es solamente que yo voy a decir, sí, es que yo ahora voy a ser más paciente. Y ya, se queda en una palabra, ¿no? Sino cómo tú te entrenas a ti mismo buscando más desarrollar tu paciencia. Eso es todo un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante abrazar, reconocer para poder integrar, ¿no? Como les decía, como el ejemplo de la persona que no nos es tan sencilla de vivir, es aquella, como dice alguna escritura, que aquellas partes nuestras que nos parecen menos dignas, estaba hablando, por ejemplo, de la genitalidad, esto es una cita bíblica, me imagino, dice, son aquellas a quienes hay que darles mayor honor, mayor nobleza, mayor rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vez pasada, Gina Martela siempre insiste en esto y a mí me parece fascinante. ¿Qué pasa con nuestra vulva? ¿Por qué a veces la queremos esconder? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto dormir sin ropa interior o ir por la vida sin ropa interior? Si eso es como normal. Son cosas que están guardadas en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente porque son heredadas y ya no pertenecen. ¿Te has sentido tan cómoda cuando te pones una falda y no tienes ropa interior? Te sientes libre, te sientes chévere, me parece a mí. Entonces eso es importante como ver las posibilidades, ¿no? Y finalmente, darse cuenta que la sombra no es algo negativo, ¿no? Atrás de la sombra hay mucha creatividad. Porque la sombra y la luz, si ustedes se dan cuenta, miren de su sombra o miren la sombra de un objeto. Es igualita que el objeto. Igualita, totalmente igualita que el objeto. Entonces es muy importante que la abracemos con cariño y que nos demos cuenta que hace parte de nosotros para que podamos ir trabajando. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería decirles, pero aquí tengo una labor. Uy, que la silla, aquí está. Como ustedes les habíamos dicho, les pedimos que trajeran. ¿Podría intervenir un poquito sobre algunas cosas que tú dijiste o tienes ordenadas las? No, pues no puede ser ahora, Si ¿verdad? quieres eso, Alexa, si quieres demos un poquito de palabra y ahorita hacemos lo de las preguntas. Sí, Eso, vale. tengan muy en cuenta esto que nos acaba de decir Alexandra, la integración, ¿no? Integrar luz y sombra y menos la negación, porque somos muy dados, no, yo eso no, a mí eso no me pasa, para que luego podamos reformular. Vamos a abrir los micrófonos para que cada una procuremos ser concretas de las cosas que vamos diciendo para que podamos participar la mayor parte. Sigue, Miriam. Dos cositas, es que cuando se habla del inconsciente colectivo, yo vi que como que ustedes hablaban solamente del inconsciente colectivo o que frente a cosas, digamos, malas, o sombras, pero el inconsciente colectivo también tiene que ver con cosas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, con grandes inventos, con la creatividad colectiva de la humanidad, ¿sí? Porque no sé si ustedes en la historia de la humanidad uno se da cuenta cómo estando muy lejos, incluso cuando no había internet ni había ninguna de esas conexiones que estando en Estados Unidos y estando en Europa habían inventos al mismo tiempo.
por ejemplo, la luz o miles de cosas que se trabajan, también son del inconsciente colectivo, ¿no? En muchas partes están, cuando pensamos, por ejemplo, en la liberación de las mujeres, en ciertas épocas, en muchas partes se estaba pensando en lo mismo, aunque no hubiera una conexión, ¿sí? Entonces, esa era una de las partes. Y la otra parte es que yo creo que entre la luz y la sombra hay miles de matices, ¿sí? No es sombra y luz, ¿sí? Como una cosa dialéctica, eso ya también está superado, toda esta cosa de que es lo bueno y lo malo, eso ya la parte dialéctica a ese nivel se superó en el conocimiento, sino que entre una cosa y otra hay miles de matices, ¿sí? O sea, así como la luna tiene fases, ¿sí? Como el sol también tiene algunas fases, la sombra y la luz dentro de los seres humanos y en lo colectivo tienen miles de matices. Eso era lo que yo quería eh, aportar. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Es así, ¿no? Porque a veces hay cosas que pareciendo tan sombrías, por ejemplo, en el arquetipo marciano, Marte es el dios de la guerra. Y como un día para uno, por ejemplo, irse de su casa o salir de una relación que no le sirve o dejar un trabajo que no le sirve, un día tomo el impulso, incluso puede ser agresiva y de la forma como salgo. Alguien lo puede cuestionar, pero es la forma en la que yo encuentro libertad. Cada vez, claro, habrá formas más sutiles y mejor elaboradas para hacer cosas, pero a veces incluso nuestra libertad necesitamos hacerlas a partir de romper cosas con fuerzas, y esos son los arquetipos, por ejemplo, de lo que nos muestra Marte. Cuando una mamá depende tanto, cuando un hijo depende tanto de la mamá, ese impulso que tenemos de irnos de la casa es un impulso marciano. Así la mamá llora y diga que por qué el hijo se fue, que por qué no se quedó toda la vida, es una necesidad de independencia. Entonces, eso que dice Miriam no es todo tan determinante, ¿no? No es tan tajante. Y la luz y la sombra, siempre alrededor de la sombra también hay un gran potencial. Todo aquello que parece oscurecido dentro de nosotros, que parece un defecto, que parece algo errático, está en proyección de ser una virtud. O sea, detrás hay un gran potencial. Así es. Por ejemplo, una cosa que es magnífica, por ejemplo, en la astrología es acerca de los aspectos de la carta natal. Decimos que hay aspectos tensos y que hay aspectos más suaves, ¿no? Pero resulta que el aspecto tenso, la cuadratura, aquel al que le tenemos por tanto respeto, es la gran oportunidad, ¿sí? Es la oportunidad de salir de una crisis, de superar una situación y de ir adelante con todo ese potencial de que hemos estado hablando. Pero claro que sí, la vida está llena de colores, de matices y de estadios distintos del ser humano. Si alguien más quiere compartir alguna palabra, alguna experiencia. Yo Luz, quisiera, buenas, adelante. Ok, Luz perdón. Elena y luego ¿quién? Gabriela, ¿Sí? Luz Elena. Luz Elena, Sí, hola. Hola. Gracias, me encanta, gracias por escucharlas. Pues es que básicamente lo que yo también he hecho a través de mi búsqueda y de mi proceso de volver a mí misma también, parte del inconsciente colectivo y el inconsciente personal siempre se encuentran a través de la unión de los opuestos, ¿no? Pues casi normalmente cuando es un proceso evolutivo siempre van a ser dos fuerzas de choque para que surja ese tercer estado, que es una nueva forma de pensar, una nueva percepción de la vida, una nueva percepción de cómo yo me reconozco a mí misma, ¿no? Entonces, digamos que el inconsciente personal y el inconsciente colectivo son unas fuerzas casi que contrarias. Primero llego a mí misma y luego también empiezo a integrar los arquetipos colectivos a través de los patrones de crianza, del sistema familiar, del sistema religioso, del sistema político o económico. Pero creo yo, al menos en mi experiencia, siempre ha sido con choque, con la famosa unión de los opuestos y el superar la dualidad. Esa es mi historia. Gracias. Gracias, Luz. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, Gina, Gabriela. Ay, Sí. perdón. Bueno, Gabriela, hola, buenas tardes. Gabriela y luego Patricia. Bien, Gabriela, adelante. Sí, bueno, hacer énfasis en este momento tan maravilloso que estamos viviendo de la era de Acuario,
en donde el colectivo, el crecimiento ya no es tan individual, sino que es un conjunto. En este caso, yo agradezco este tipo de terapias, de situaciones que estamos compartiendo, porque entre todas vamos despertando cosas diferentes. Entonces, este momento que Acuario nos da, nos permite en esta unión de todas y todos, para un crecimiento pues masivo. La intención es que estemos siempre conscientes de quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Y nada más enfatizar, como en constelaciones familiares, que es a través del amor propio, del amor al otro, del amor colectivo, que las personas vamos a empezar a despertar, a integrarnos y a unir. Amor, dice Bert Hellinger, es expansión. Gracias, hasta luego. Gracias, Gabriela, por compartir. Patricia. Yo creo que el inconsciente se revela diariamente en la vida de uno. Y en estos momentos que es mundial, el subconsciente está como emergido. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, viene de la esclavitud de los negros. Y ahora, en los 60, se hicieron, Martin Luther King unió y puso derechos, pero la gente después de los 60 como que no siguieron con las enseñanzas que él dio, que era no violencia, amor, unidad. Y ahora, en esta edad de Acuarios, como en los 60, está emergiendo y es mundialmente. Yo, por ejemplo, con el inconsciente, cuando tengo la sombra y no hay luz, yo pongo música suave, como Mozart, algo bien sutil, y pinto. Y yo hice esta pintura antes de que mi mamá se muriera. No sé si la ven. Pues claro, no, ahí no la vemos. A ver, ¿cuál es? Ah, un poquito más arriba, Patricia. Un poquito más arriba, eso. Bueno, qué bella, qué expresión es el arte, ¿no? Sin duda son las formas en las que tenemos que ir encontrando cómo sacar la sombra, a través del arte, a través de la danza, a través de la respiración. Tenemos que cada uno instalar unas ciertas herramientas que nos permitan liberar esa sombra. Y también es la unión. Y como dijo la muchacha anterior, la unión hace el amor. Y el amor por toda la humanidad, incluyendo los animales. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, Alexandra, que es una artista, ahora nos cuenta un poco, pero qué importante es, se habla, ahora que hablaba Gabriela de la era de Acuario, que toda esta transformación de esta nueva era tiene que ver con el arte y con la cultura. ¿Alguien más quería hablar? Exprésense, por favor, y compartan sus vivencias. Reina, qué rico encontrarte. Si quieres compartirnos algo desde México. No se te escucha, no se te escucha. No, no se escucha. Era el micrófono. No lo tiene activado. Tiene el micrófono activo, pero hay algo en tu celular porque no se escucha y está activo. Espérate, lo silencio. Espérate a ver si nos da. Lina, si quieres participar, compartir algo de tu experiencia mientras se activa el micrófono de Reina. Hola, hola a todas. Hola, Lina. Bueno, pues, ¿qué les puedo comentar yo de la sombra? Primero quiero decir que soy Escorpio y que me he dado cuenta que realmente coincido
con muchas de como las descripciones que nos aporta la astrología sobre las energías disponibles y me he dado cuenta que sí he trabajado muchísimo la sombra y es algo como muy inherente al signo, es como lo primero que se me ocurre. A mí me pasó que durante mucho tiempo de mi vida estuve como negando esa sombra, negándola, 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 y cada vez que llegaba como algo que me detonara, tenía otras salidas y otras distracciones, entre ellas el alcohol y otros vicios. Llegó un momento en el que estaba como tan cargada que mi cuerpo ya dijo no más, mi mente también dijo no más, y tuve una crisis de depresión clínica en la que tuve que mirar las sombras sí o sí, o sentía yo pues que ya no iba a vivir pues. Y he vivido ya, yo creo que unos 3 años, 4 más o menos, no, como 3 y medio, ya teniendo una mejor relación con mi sombra, integrándola, viéndola y sabiéndola como aceptar desde otro, no sé, desde otra perspectiva. Antes, como les decía, era como que yo veía algo que me detonaba y era como, no, no lo quiero, no, no. Entonces, sé por experiencia propia que en el momento en el que tú la niegas, eso se va a quedar y eso va a subir, subir, subir hasta que en un momento la vas a tener que ver, sí o sí. Y la verdad, pese a que en mi caso personal no ha sido fácil, siento que me ha llevado a un punto en el que me conozco y reconozco a las otras personas de una manera muy increíble y no es que ya yo diga como, "Ah, es que tengo toda mi sombra integrada", no. O sea, realmente esto es un trabajo de toda la vida, diría yo. Y, y es interesante, pero también tengo que decir que no es fácil. Incluso como que estas 2 últimas semanas, un poquito más, he estado yo misma haciendo trabajo de sombra y no ha sido tampoco tan fácil. Y eso que yo sentía que estaba como en un lugar de, no, desde aquí lo puedo, no. Es realmente de ponerle bastante energía, mucha compasión, muchísima compasión. Y no siempre es lo mejor hacerlo solo, o sea, desde mi caso, pues porque también tuve ayuda de otras personas y afortunadamente me han llegado muchísimos maestros a mi vida, pues no he estado transitándola sola, pero sé que hay personas que quizás tienen ese miedo de no, es que si yo sola quizás me quedo en la sombra, no sé qué, no. Si uno necesita, también está bien pedir ayuda. Entonces, pues eso es como desde mi experiencia lo que vivía. Gracias, Lina. Eso es muy importante de lo que habla Lina, ¿no? No transitarla uno solo, que era de lo que hablaba Alexandra, si yo necesito llorar. A veces el solo hecho de expresar, cuando yo cuento lo que me pasa, cuando yo lo expreso, eso ya libera un poco todo lo que está guardado. Otra parte que habla Lina respecto a la compasión es un poco hablarles del concepto de compasión, porque normalmente lo que manejamos como concepto de compasión es como llorar con el otro y hacernos cargo del dolor del otro. Compasión, y la palabra viene pasión, con pasión. ¿Cómo ayudarle al otro a despertar su pasión? Cuando yo tengo compasión por el otro, me reconozco en el otro y sé que el otro tiene una fuerza que quizás esté un poco refundida o guardada, pero cómo a partir de lo que yo hago puedo ser compasiva con el otro. Hay una experiencia del árbol en la que se habla de cómo en un bosque lleno de árboles, cuando un árbol se cae, los demás son compasivos no porque se tengan que caer. Si un árbol se cae, todos no se caen allá con él. Los demás árboles siguen erguidos, siguen con sus raíces fuertes y creciendo hacia arriba, acompañando a ese árbol, si ya tiene que finalizar su ciclo o si puede volver a emerger. Entonces es para que aclaremos un poco el concepto de compasión. Y perdón, otra intervención que sí puedo. Con respecto a lo que están hablando, y me parece muy importante, es que no se transite solo, porque además que sin conocimientos yo pienso que es casi imposible. Si uno no tiene un referente, bien sea literatura o bien sea un maestro presencial, yo pienso que se ahoga uno en sus propias aguas. Es muy complicado que uno solo vaya entendiendo el proceso
de reconocerlas, ¿sí? Y pues ya como hay tanta literatura, por ejemplo, lo que Alexandra mencionaba de Carl Jung, lo que niegas te ata y lo que aceptas te transforma, ¿sí? Y creo que todos partimos de ahí, de negarnos algo y repetir. Y no sé, también en mi caso muy personal, si no es por la literatura de Carl Jung, de verdad que no, porque en estos casos, al menos a mí la religión me distorsionó muchísimo el mundo emocional, y uno no tiene ni idea que las emociones también están absolutamente vivas, se acumulan, tienen una memoria, no solo individual, sino también colectiva, y claro que eso ahí desde la infancia hasta que ya llega un punto en que, y si uno no lo logra integrar a través del conocimiento, pues es muy fácil perderse o tardarse mucho tiempo en lo que otros ya han resuelto, y uno puede tomarlos como referencia para transitar, digamos, no sin dolor, pero sí un poco más fácil el camino. Gracias. Ahora sí, Reina, si querías intervenir. No sé si sirve, no lo escucho. Dile que No. lo escriba por el chat. Escribe por el chat, si quieres escríbelo por el chat, y en el chat les voy a compartir un formulario que les quiero pedir el favor que lo diligencien para recoger los datos de ustedes y mandarle esta grabación y algunas actividades que estamos haciendo para compartírsela a ustedes. Entonces ahí se Era una intervención otra vez, no sé si se puede. Sí, claro. Es que se me ocurrió pues un ejemplo muy importante con relación a lo que es la dualidad entre la luz y la sombra frente a lo que estamos viviendo en este momento. Porque todo el mundo habla del coronavirus y como una gran tragedia, como una sombra que pasa por la humanidad. Pero también se puede ver desde el otro punto de vista. Tal vez es una oportunidad para cambiar a nivel individual y a nivel colectivo, ¿sí? A nivel individual porque en este encierro interior que hemos tenido, creo que hemos aprendido muchísimas cosas de nosotros mismos. Nos hemos interiorizado y nos hemos conocido mucho más por estar precisamente un gran tiempo con nosotros mismos y a nivel colectivo, porque posiblemente esto posibilite, y ojalá sea así, a la humanidad pensar de otra manera a nivel de encontrar un camino diferente de luz en el sentido de respetar más la naturaleza, de no ser tan consumistas, de saber cómo es la fragilidad de la vida, etcétera. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de lo que estamos viviendo, de cómo se combinan la sombra y la luz, ¿sí? dentro de un tiempo determinado, incluso a nivel colectivo. Gracias, Miriam. Si alguien más de las que no han participado, que este es un espacio justo para que expresemos. Incluso cuando uno participa de estos espacios es importante después ver lo que se mueve, ¿no? En estos días es luna llena, son eclipses, pero además esto así parezca simple, que uno participa porque le gusta, porque le llama la atención, es importante que cada una empiece a observarse. Desde eso que decía Lina y que han comentado algunas de ustedes, es muy sutil. A veces a uno se le despliega una rabia o se le despliega celos o se le despliega esa necesidad de poder, y no porque la emoción sea negativa en sí, sino por detrás de todo siempre es muy importante observar qué es lo que subyace detrás, que probablemente viene de algo de mucho más atrás. Es ahí cuando lo comprendemos y ya empieza a sanar. ¿Alguien más que quiera compartir? Gina. Señora, adelante. Bueno, quería compartir una experiencia que tuve muy niña cuando hice la primera comunión como hacia los 7 años, y esto tiene que ver con lo que tú comentabas de la parte religiosa, cómo influye en nosotros, pensando porque las profesoras decían que yo tenía que hacer la primera comunión para sacarme el diablo porque era muy terrible. Y en esa época uno no podía comer antes de comulgar.
y nos llevaron del colegio a comulgar y yo creo que tenía como 8 años y en el momento que saqué la lengua para recibir la hostia me acordé que yo había comido algo, pero ya no podía irme para atrás. Y como eso era como tan determinante, duré mucho tiempo sintiéndome mala, pecadora. Yo decía, no, no le cuento ni a mi mamá porque dirá que soy una pecadora, que tiene una hija pecadora. Y durante mucho tiempo de mi infancia me marcó eso. Bueno, María Cristina, gracias y qué bueno que todo esto nos mueva, ¿no? Nos mueva justamente para ir encontrando esas emociones que se mueven. Nosotras en la historia conocemos la historia de María Magdalena, por ejemplo, qué es lo que nos cuenta la Biblia y lo que aprendimos quizá todas, que María Magdalena era la mayor prostituta. Y luego cuando empezamos a develar las cosas, empezamos a entender que era una mujer que conocía tanto sus ciclos, que conocía tanto su energía, que conocía su sexualidad, que fue la compañera del Maestro Jesús y con quien tuvo esa experiencia de hacer una transmutación de energía. Todo se vuelve muy velado y por eso nos toca aprender a leer entre líneas, así como esa experiencia que nos refiere María Cristina, así cada una empezamos a ver. Yo les contaba esta experiencia en que estos días entendí, por ejemplo, cómo yo me niego el placer. Entonces incluso esta mañana tuve una experiencia con eso porque de niña, yo soy ascendente Piscis, soy Sagitario con ascendente Piscis y quienes conocen, y tengo la luna en Piscis en la casa 2, entonces quienes conocen un poco de astrología sabrán que eso me hace muy emocional, muy sensible a todo, muy de la emoción, de sentir por el otro. Entonces yo de niña pensaba siempre que tenía que ser la mujer buena para que todos se sintieran bien, para que nadie sufriera, tenía que cumplir con todo, hacer todo para que mi mamá no se pusiera brava, como que todo tenía que estar perfecto. Entonces, aún si yo quería jugar o quería hacer otra cosa, pero había una responsabilidad con la que cumplir, dejaba de hacer lo que me producía placer por correr detrás de lo que debía hacer, porque era como yo era la niña buena. Entonces, en estos días me di cuenta de ese detalle y cómo eso sigue persistiendo en mí. Entonces, yo estoy en una situación que es placentera, que me gusta, que estoy cómoda, y pasa otra cosa que sea de responsabilidad, de cumplir con algo, inmediatamente yo dejo de sentirme a mí misma por correr detrás de lo otro. Entonces son cositas muy sutiles, así como esto que nos cuenta hoy María Cristina, lo que nos cuenta Lina, lo que cada una de ustedes narra, porque a cada una nos llega eso que cada una logra contar. Y bueno, Lina habla de que somos Escorpión, todos tenemos también un Escorpión en la carta y hay una parte del año que tiene que ver con Escorpión que sin duda nos saca esa parte mucho más de esas aguas que están detenidas, que a veces no les damos movimiento. Pero mira esta experiencia tan linda de María Cristina, cómo moviliza cosas a partir solo de conversar y tal vez de lo que expresa Miriam, cómo estos tiempos nos permiten llegar al otro desde otras maneras, pero al fin llegar, que era algo también de lo que decía Gabriela de la era de Acuario. Si alguien más quiere compartir experiencias, Fanny, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo de pronto lo que quería compartir es algo que el poder decir no cuando no quiero hacer las cosas, ¿sí? Y porque pues hay veces y me pasó durante mucho tiempo en que yo estoy haciendo algo que es agradable para mí, pero llegaba lo de hacer otra cosa que me pedían que no era agradable para mí, pero pues era bueno para el otro, y yo tener que dejar lo que yo estaba haciendo, que estaba bien, por ir a hacer lo otro que el otro quería, y lo hacía, ¿sí? Me iba a hacerlo y dejaba lo que yo quería, y entonces estaba como en un proceso de decir, si yo estoy haciendo esto que me gusta, voy a hacerlo, pero lo voy a hacer, y llega alguna cosa, alguna circunstancia que me saca, que quiere que vaya, que quiere que haga, que quiere, y yo por dentro siento como una rabia y como que no sé cómo decirle a la otra persona, hey, es que no quiero, espera, es que estoy ocupada, estoy haciendo otras cosas que quiero hacer, ay, se me apaga la cámara, no sé qué le pasa. Y entonces es como que, oye, no pero tengo que hacerlo porque tengo que dejar de hacer lo que otros quieren y dejar de hacer lo que yo quiero.
y es interno, pero a veces no sé ni cómo decírselo a la otra persona. Entonces sí he tenido que como respirar, tranquilizarme y decir, no, yo tengo que poder decir no de alguna manera grata, sin que, pero respetándome primero a mí misma, ¿no? De que estoy haciendo algo que quiero hacer y quiero seguirlo haciendo, no quiero que me siga pasando lo mismo, de dejar las cosas mías de lado por ir a hacer lo que otros quieren que uno haga. Ya, Alexa, sí. Incluso a veces uno tiene que decir las cosas mal dichas, o sea, también es una forma en la que uno ya no se sienta culpable, que quizás de pronto, entre menos necesite luego pedir disculpas es mejor, pero a veces también hay personas o hay situaciones en las que necesitan de nuestra fuerza. Y cada vez que logramos hacer eso, así como lo que nos narra Fanny, mire, cuando uno logra decir lo que siente y expresarlo, uno se va autoafirmando. Entonces, en la experiencia que yo les cuento, por ejemplo, el placer es en todo, porque uno asocia el placer es solo en la cama y entonces en compañía de un hombre. No, el placer cuando como, el placer de no hacer nada, el placer de verme mi rostro, de reconocer mi cuerpo, de querer mi cuerpo, de sentirme como soy. Entonces uno empieza a encontrar, y así la sexualidad, también uno mismo se la vive desde su propio, del amor por mí misma, por mi cuerpo, por cómo soy, por cómo me siento, y así es mucho más fácil la relación con el otro. Alexa. Sí, Marcela. Señora. Sí, Marte. Sí. Bueno, yo soy Ana, estoy de aquí de Minatitlán, Veracruz, México. Ana. Y me identifiqué mucho con el comentario que hiciste hace rato de hacer cosas o dejar de hacer uno por estar pendiente de los demás. Yo soy de signo cáncer, entonces, e incluso me decía mamá pollito, ¿sí? Mi mamá luego decía, ya viene mamá pollito, tenía un hermano, tuve un hermano, aparte pues tengo a mi hermano Agustín, que gracias a mi hermano Agustín pues me está ayudando muchísimo con esa parte, ¿no? Porque todo eso produjo en mí un desequilibrio hasta ahorita, hablando de pérdidas de mamá, de papá, de mi hermano, pero porque me acostumbré o me acostumbraron desde niña a eso, a que podía yo dejar esto a determinada persona. Lo mío espera, lo mío espera. Entonces siempre pasó esa parte, ¿sí? Y me identifiqué mucho, vinieron muchos recuerdos de todo desde mi infancia hasta el día de hoy, ¿sí? Todo eso obviamente fue creciendo esa parte de sombra en mi vida, que hasta ahorita estoy con eso. Es un testimonio hermoso de vida que lo veo de esa manera, porque estoy saliendo adelante. Sí, tengo un desequilibrio y espero con todas estas charlas, todo esto está avivándome, está despertándome muchos recuerdos, estoy dando conciertos con aciertos que están mejorando mi vida. Eso es, que están mejorando mi vida, y pues mi luna, mis fases de la luna y todo ese rollo, pues bueno, siento que a mí me llega mucho todo eso, y pues ahí sigue mamá pollito en la Pues lucha. qué lindo lo que nos comparte, y bueno, ya vemos que estamos en un tiempo de sanación de nuestras memorias, que la sanación de lo femenino está. Lo femenino no solo que sean las mujeres, sino que los hombres también están reconociendo más esa parte más abrazadora, más flexible, más de tener tiempo para nosotros. Muchas gracias, Ana, y qué lindo que entendamos que estamos hablando de astrología. Bueno, esa es una sincronía bien interesante. Gracias por esa participación. Gracias, Ana. Gracias a ti. Qué lindo que estés encontrando todo este camino de sanación desde ti misma. Ese es el camino. Sigue, Alexa. Gracias. Bueno, sí, yo quería solamente decirles que es muy importante que trabajemos con
yo voy a decir la palabra porque a mí me ha tocado trabajar así, con ahínco, con determinación, sin cansarse, porque eso Porque de que podemos. hablaba Fanny es acerca de la culpa, ¿no? De cómo cosas nos causan culpa y muchas de esas culpas son heredadas, son que uno se le metieron en la cabeza. Nadie es responsable, o sea, nuestros papás nos criaron de la mejor manera y nosotros no le vamos a echar la culpa de que le enseñaron esto o aquello, ¿no? Ya somos grandes, somos adultas, podemos hacernos responsables de nuestra propia vida. Entonces, en ese sentido, trabajar acerca de la culpa a mí me ha ayudado mucho porque yo me sentía a veces igual que ustedes, o sea, millones de cosas por hacer, había una sola cosa que Alexandre quería hacer, pero esa siempre quedaba para después, porque no se podía, ¿no? Porque era más importante lo de los demás. Y un día, hace ya 5 años hasta ahora, conscientemente dije, mira Alexandra, yo te voy a pedir un favor, tú no te vas a seguir traicionando más a ti, ¿sí? Y a partir de ahí, pues obviamente eso genera tropiezos, porque la gente dice, pero tú cambiaste, pero tú eres otra, pero tú no eres así. Entonces yo digo, pues es que ahora yo me voy a dar el lujo, me voy a dar el permiso de enojarme, porque yo también soy un ser humano. Yo no puedo ser un bombón de chocolate toda la vida. Puede que yo tenga mi acidez y hay que dejarla salir. Entonces, eso me parece muy importante y me parece muy importante hacer una pequeña acotación aquí acerca del uso de los conceptos. Fíjense que muchas veces uno dice culpa y siente como que, uy, no, eso es terrible. O por ejemplo, voy a usar otra palabra, pero es para que estemos atentas al uso de las palabras en general. Por ejemplo, uno dice, es que voy a realizar una manipulación. Y entonces uno siente que manipular algo es terrible, que eso es malo, que eso es perverso, que eso es tremendo, ¿sí? Resulta que manipular tiene que ver con usar las manos. Y en un sentido figurado tiene que ver con utilizar las cosas de una manera que sea apropiada, ¿sí? Yo creo que todas estas cosas es importante verlas desde el punto de vista de la equidad. Cuando yo puedo hacer algo sin que dañe a otro, pero en pro de mí misma, creo que es un deber, porque tradicionalmente, por lo menos en mi familia, somos 6 mujeres y 5 hombres y, y a nosotras nos enseñaron a hacer dulces palomas suaves que obedecen. Entonces ahora yo me he dado el lujo de no obedecer, he dado el lujo de confrontar y no es un lujo, es un derecho, ¿no? Es una posibilidad. Entonces eso, como que siempre veamos con claridad cuando nos estamos sintiendo culpables y saber que no existe la culpa, debe existir la responsabilidad de nuestros propios actos. Bueno, pues yo creo que vamos como concluyendo, vamos cerrando. Alexandra, si tenías algunas frasecitas de cierre, vamos a hacer unas actividades finales Así es. y al final me gustaría que hiciéramos cerrar como que cada una diga una palabra que la sintonice mucho. Vamos a hacer una actividad inicial de recordarnos también. Cerremos unos instantes los ojos, como cada una reconociéndose en este momento. Obsérvense mucho en la relajación. La relajación es ese espacio donde se retira la energía del cuerpo, donde nos sentimos livianas, donde nos sentimos, percibimos la levedad de la vida, la fluidez, el bienestar. Y en ese espacio de relajación, de bienestar y de calma, vamos a traer a este momento un recuerdo, una experiencia de nuestra vida donde nos hayamos sentido amadas. Alguna situación que la haya hecho sentir muy bien, muy cómoda, donde se haya sentido contenida, abrazada, querida, porque alguien le ofreció algo de comer, por percibir el aroma de una flor, por un lugar que le produjo bienestar. Busque evocar una memoria, si le cuesta, si resulta un poco difícil, encuentre alguna experiencia, algún aroma, alguna prenda de vestir, algún regalo, algún momento en que se haya sentido amada y haya sentido el regocijo, el bienestar de la vida, la alegría, la sonrisa.
En esa experiencia, lleve las manos al centro del pecho, hacia su corazón. Y repítase mentalmente, con énfasis, con determinación, muy consciente de lo que se está diciendo. Yo reconozco la alegría de ser yo misma. Yo reconozco la alegría de ser yo misma. Yo reconozco la alegría de ser yo misma. Quédese con esa sensación, integre esa sensación de alegría, de amor, de sentirse recibida, acogida, cuidada. Sienta que esa sensación impregna cada una de las células de su cuerpo. Y reconozca siempre esa experiencia que puede reproducirla en cada instante de su vida, conscientemente, amorosamente. Abrimos los ojos, nos quedamos con esa sensación para que reconozcamos cuán amadas también hemos sido. Sigue, Alexa. Así es, bueno. ¿Se acuerdan que les dijimos que queríamos que trajeran algo para escribir, no? Bueno, pues este pequeño ejercicio es como un preámbulo para que cada una vaya encontrando un camino para descubrirse, para elaborar sobre sí misma, para trabajar, ¿no? Entonces, vamos a realizar algunas preguntas y esas preguntas tienen que ver con cada uno de nuestros cuerpos, aquellos con los que más nos relacionamos, el físico, el emocional y el mental. Y tienen que ver con 3 estadios o etapas de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, yo te voy a dictar las preguntas. Yo creo, Gina Marcela, que es más para contestárselas a cada una. Exacto. Sí. A partir de ahí, sí, como que ustedes busquen un mapa, una ruta de cómo empezar a elaborar, ¿vale? Entonces, te las voy a dictar aquí con calma, como la canción. Entonces, vamos a primero a trabajar sobre lo físico. En lo físico, ¿cómo ha sido la relación con tu cuerpo? ¿Has sentido que lo aceptas totalmente? ¿Has sentido qué, perdón? Que lo aceptas totalmente. ¿Y cómo ha sido esa relación en A, la infancia, B, la adolescencia y C, el momento actual, hoy? ¿Listo? ¿Puedo seguir con la otra? Sí. Ándale. Entonces ahora vamos a ir con nuestro mundo emocional. Okay. Entonces, ¿puedes identificar y recordar alguna emoción que se haya repetido significativamente? Que te haya, perdón. Repetido significativamente. Reprimido. No, repetido, de repetir. Ah, perdón. Sí, que te haya. Significativa. Es decir, más de, como recurrentemente podríamos decir también, ¿no? En A, la infancia, B, la adolescencia, C, hoy, momento presente. Ahora vamos con el mundo mental. En lo mental,
No se escucha. ¿Nos escucha? No se escuchó la pregunta. Es una emoción, perdóname, una emoción Sí, se puede reprimida, reprimida la anterior pregunta. No, la anterior es en el mundo emocional. Sí. ¿Puedes identificar y recordar alguna emoción que se haya repetido? Repetido, más de una, o sea, con varias oportunidades que se haya repetido, A en la infancia, B en la adolescencia, C en el momento actual, la mujer que eres hoy. ¿Tú esperas que de una vez lo resolvamos? No, no señora. Ah, ya. Una tarea de la casa. Es la tarea. Entonces, ahora vamos en lo mental, ¿vale? Sí. En lo mental. ¿Existe alguna frase que hayas repetido constantemente acerca de ti misma? ¿Existe alguna frase que hayas repetido constantemente? Alex, disculpa. Ajá. ¿Me la podría repetir? Se me saltó la señal y no escuché la primera partecita. En lo mental. O si no, espérate, yo las escribo, Alexa. Yo las escribo aquí. Yo las voy a escribir aquí en el chat y tú sigue y les vas explicando porque es importante aquí que vean, hay cosas que ya han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, la relación con el cuerpo, de pronto en la infancia uno tenía más pena de ciertas cosas, ahora se ha desinhibido un poco. Entonces, si quieres, veles explicando y yo las escribo. Listo. Sin embargo, les digo que en lo mental es si existe alguna frase que repitas constantemente acerca de ti misma en cada una de estas etapas, ¿no? La infancia, la adolescencia o el momento actual. Entonces, es importante que en cada una de las preguntas traten de sensibilizarse un poco a lo primero que surge, ¿no? Porque a veces uno racionaliza demasiado. Entonces, pero cuando nos conectamos, digamos, desde la quietud, y nos hacemos la pregunta, van a surgir 2 o 3 cosas. Trabaja esas 2 o 3 cosas. O si es una sola, está perfecto, ¿no? Entonces, en cada momento puede haber sido muy distinto, pero puede que algunos patrones se sigan repitiendo aún en la mujer de hoy. Eso sería como la parte importante de elaborar, ¿no? Porque puede ser que algo sigue constante, repitiéndose. ¿Mm? Entonces, aquellas palabras, aquellas frases que nos dijimos de pequeñas, en la adolescencia y hoy, si alguna de esas está todavía presente, ten en cuenta que todo el mundo, todo el tiempo estamos cambiando, ¿sí? Pero los patrones mentales a veces permanecen en el tiempo, los patrones emocionales, los patrones de los hábitos que son los que al final forjan y forman nuestra vida. Entonces es un trabajo como un ejercicio como para ir descubriendo y recordar que de estas cositas que puedan surgir, de lo que tú descubras, vas a empezar a abrazar aquello que es necesario abrazar primero, que sientas que es lo que el alma te está llamando a elaborar. Porque al final el alma es la que nos incita, nos invita, nos hace que cada experiencia que se repite es una nueva invitación. Aborda esto, míralo, obsérvalo, abrázalo, acéptalo, intégrate, ¿no? Que es la cosa que más nos cuesta, porque si uno le repite la misma cosa es muy difícil. Se nos vuelve cantaleta interna, cantaleta psicológica, digamos, ¿no? Creo que Gina Marcela ya las escribió ahí, las 3. Sí, ya las escribí, pero es que espera que no le di que para todos. Ah, ok, sí. Sí, porque no sé. Okay. Pero creo que ya casi todas tienen. Recuerden que ojalá puedan, a través del link que les envía Gina Marcela, enviar los datos de los correos electrónicos. Vamos a hacer muchas más actividades y queremos que estén presentes en todas y cada una de ellas porque consideramos que juntas, acuérdense que la unión hace la fuerza. Hable, yo las copio.
Bueno, si a alguien se le quedó la pregunta, ahí están ya copiándolas. Entonces, bueno, la idea era que pudieran llenar este formulario, las que la quieran llenar, aquí dice formulario de contacto Círculo de Mujeres Somos Lunas Llenas. Ahí es como para un registro de datos, para hacer una base de datos y compartirles información. Pues bueno, este es ese espacio que tenemos para compartir con todas ustedes en la luna llena. Les agradecemos mucho por acompañar, por compartir, porque esa es la resonancia que se logra y que hace que el espacio surja y que esté. Qué chévere que estemos en este camino de entendernos a nosotras mismas a través de esa relación con el otro y bueno, que todo lo que hayamos tomado de aquí nos sirva para incorporarlo a la vida. Sin duda a cada una se le abre algún entendimiento, alguna experiencia y pues es muy importante lo que podemos ir cultivando día a día, ¿no? Lo que podamos ir haciendo en el día a día. Alexandra nos daba algunas pautas de cómo ir observando si tengo emociones extremas, cómo ir reconociendo las historias pasadas, cómo ir cultivando. Luz Helena hablaba de cómo ha sido necesario transitar esos caminos y Lina hablaba de sentir la compañía del otro, que cada una empiece a partir de la forma como necesite hacerlo, a partir de la expresión de su ser, del baile, de la danza, de la buena alimentación, de darnos un espacio para relajarnos, de fortalecer esa actitud imperturbable de la mente, de saber cómo funciona nuestra mente, de cultivar disciplinas espirituales que nos permitan cada vez más ir perfeccionando nuestro ser. Es necesario movilizar el cuerpo, cuidar nuestros pensamientos y así hacernos cada vez más precisas en cada experiencia de vida. Así que bueno, muchas gracias a todas por compartir. Vamos a dejar ahí, cada una va compartiendo una palabra de lo que le surja y ahí vamos cerrando. En el canal de Alma Femenina, es un canal de YouTube, almafemenina.com. Ahí publicamos siempre, están todas las anteriores reuniones que hemos hecho, hay unas prácticas de yoga que yo comparto, de las clases que yo hago. Entonces, quienes quieran ingresar al canal y ver la información, este círculo también va a estar ahí la información disponible, si lo quieren compartir también con otras mujeres que lo necesitan, entonces ahí está la información. Esa es la idea, que esto llegue cada vez a más personas, que quienes lo necesiten y se puedan beneficiar, ahí está. Muchas gracias a todas de verdad por su compañía, por su amor, por su presencia. Gracias Alexa por este espacio que nos hemos permitido y que la divinidad nos ha permitido abrir para aprender también nosotras de todas las experiencias que se viven y se comparten. Así es, muchísimas gracias. Perdón. Adiós. ¿Sí? Tu correo es almafemenina.com. No, esa es la página, Anita. Canal de YouTube, es un canal de YouTube, Alma Femenina. Perdón, la página es www.almafemenina.com.co. Ahí estoy también creando ese espacio, así que ahí también pueden encontrar información, cosas que escribo sobre astrología, sobre diferentes temas. Entonces, bueno, muchas gracias. Alma Rosa dice, bueno, Nubia León, gracias Gina, gracias Alexandra. Ahí están las frases también. Bueno, pues muchas gracias, que sea una luna llena de mucha conciencia, de mucho entendimiento, de mucha luz para todas, que podamos integrar nuestra luz y nuestra sombra y vivir cada vez en mayor plenitud. Gracias. Gracias. Muchas gracias, siempre el cariño con ustedes. Gracias por estar con nosotras. Que Dios las bendiga. Que su vida sea cada vez más linda. Y recuerden que gracias. Es su decisión. Sean gracias felices, a ustedes. ámense mucho. Lindo. Gracias. Gracias por compartir tan excelentes conocimientos. Gracias, Julia. Cada una regalándose una sonrisa, porque tan bonito que es sonreír. Sí. Bueno, gracias, Gina. Gracias, Alexandra. Muy pertinentes las preguntas para la autoobservación. Muchas gracias. Eso, chévere que las contesten porque uno empieza a responderse esas preguntas y encuentra tantas cosas, de pronto reflexiona en cosas de uno mismo. Por ejemplo, en la relación con el cuerpo, ¿no? Es bueno mirarse en un espejo y quedarse hace un rato observándose simplemente, sin juzgarse, sino simplemente haciendo ese reconocimiento de cómo me veo y observar eso que decía Alexandra, cómo las cosas van transitando desde la infancia. Hay cosas que todavía no las seguimos diciendo de la misma manera, desde que éramos niñas a que éramos ahora.
Cuando son cosas que nos potencian, pues bien, porque tenemos una conciencia y una creencia positiva sobre nosotros. Pero cuando es algo que no nos sirve, tenemos que comenzar a transformarlo, a cambiar esa frase, a cambiarle la polaridad. Gracias, Gina. Justo no nos acomoda, entonces hay que cambiar la frase y darle y repetirla, ¿no? Y repetirla como reseteando el cerebro y dándole una información nueva para que cada célula lo vaya reconociendo de una manera nueva. Gina, y amarnos nosotros cada día más. Yo soy y yo soy el yo soy. Ajá. Exactamente, eso es. El amor es el lenguaje de todo lo que es. Me amo y me amo. Hay que repetirlo a veces. Esas frases son muy dicientes y uno puede empezar repitiéndolas mucho desde lo intelectual, desde lo racional, pero en la medida que lo va repitiendo como que luego llegas al corazón, porque a veces empezamos siendo muy mental y pasa así, es muy de la mente. Luego en la medida que nos lo vamos creyendo ya pasa al corazón y es cuando de verdad lo sentimos. Ay, Andrea, qué chévere también yo medito de 3 a 5 de la mañana aquí en mi terraza y no saben la experiencia tan satisfactoria que encuentro yo. Qué bueno, María Eugenia. Qué maravilla. Liliana, yo soy Liliana, pero es que María Eugenia el computador es de María Eugenia, Gina. Yo soy Liliana. Liliana Mejía. Bueno, pues me encanta verlas a todas, desde México, desde Colombia, desde Bogotá, desde el Chicó, a Miriam, a Zeraira, desde el Tintal, a Rafa, a María Cristina desde Sogamoso. Ay, Andrea Mora, ¿qué hay? Andrea. Qué bueno, muchas gracias a todos, que tengan una feliz luna llena y que esta experiencia sea renovadora para cada una de nosotras, para nuestras amén. Para Gracias. Gracias. Así será. Gracias, enormes. Chao. Chao. Patricia, chao. Amaste. Hola, Andrea. ¿Y ese bebé? Es mi sobrino. Tan lindo. Yo dije, es tuyo. Gracias, Elvira, también por conectarte. A Colombia. Una casa que se llama Grandes. Astrid Viviana, qué chévere también aquí en este espacio. Bueno, querida Alexa, muchas gracias a ti. Alexandra, gracias. Gracias, Gina, gracias, Alexita. Chao, André. Chao, Karina, también qué chévere que estuvieras conectada. Gina, hasta mañana. Chao, gracias. Mañana nos vemos. Bueno, chao. Gracias. Ay, Anita. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Anita, ese milagro. André, ¿sigues en Castilla? Sí, señora. Sí. Ay, qué bueno, cerquita. ¿Todo bien? Sí, sí, señora. En casa, ¿no? No, trabajando por raticos también. Ay, con cuidado, ¿no? Señora. Pero ¿sales sí. A trabajar? Sí, señora. Wow. Yo trabajo. Protocolo, ¿no? Protocolo. Sí, señora, hay que estar juiciosos con eso. Sí, señora. Amén. Chao, Anita. Chao. Anita, ¿dónde está? Chao. 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 Ven y te muestro a mi gatita. Ay, se fue. Venga, más. Vamos a mostrar a la gatita.